Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. Desde que abrió las puertas a esta institución siempre nos hemos visto comprometidos con el Día Internacional de la Mujer y con su desarrollo a lo largo del año. Siempre hemos organizado unas actividades. Pensamos que un mundo de hombres y mujeres en plena igualdad haría todo mejor. Y el año pasado invitamos a Darcy Manrique de Lara a organizar unas jornadas que nos gustó mucho y le hemos invitado este año otra vez a coordinar esta mesa y todo lo que va a suceder a continuación. Le doy la bienvenida y presento a Raúl Ramos, CEO de Asimétrica, que es el que va a conducir esta mesa, ¿no? Y nada, le doy la bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos hasta este segundo encuentro de La Voz de la Mujer, cuyo propósito es poner en valor, visibilizar el papel de la mujer en la construcción cultural en Canarias. El año pasado fue la primera edición y se invitaron a 3 artistas de 3 disciplinas diferentes que aportaron pues, sus experiencias y también sus esperanzas sobre este importante objetivo. Y este año contamos con 3 personas gestoras culturales que hacen posible que estas artistas florezcan y tengan un desarrollo. Nos acompaña hoy Elena Acosta, que ha hecho un montón de cosas y que la presentaré con más detalle más adelante, pero fue muchos años directora de la Casa Museo Colón. Elena, bienvenida. Muchas gracias. Irene Sanfil, una persona dificilísima de encajar en un único proyecto, porque bajo la asociación La Madre Monte lleva a término desde un festival de cine rural a una consultora que asesora a las organizaciones culturales a ser más sostenibles. Hablaremos con ella. Bienvenida, Irene. Por último, Alejandra Galo, directora del Her Feminist Festival, una iniciativa que nace en Tenerife hace 6 años, que nos contará sus orígenes. Yo siempre le pregunto si este festival viene atraída por la luz o empujada por la sombra, y escucharemos sus respuestas. Y precisamente queremos empezar contigo, Ale. No sin antes dar una primera definición del tema central, uno de los ejes centrales que nos traen aquí, que es el de la cultura comunitaria. Un concepto abierto que mucha gente no conoce aún en cuanto a su definición, pero sí en cuanto a su práctica probablemente. Y hoy hablaremos de cultura comunitaria, que como dice ahí muy bien es cualquier práctica artística que en un mismo proyecto o actividad involucra a agentes y a comunidades en procesos creativos de carácter colaborativo y transformador. Entonces, lo importante de aquí es, primero, que se trata de prácticas artísticas, segundo, que involucra a las comunidades y que no las involucra como meros espectadores, sino como participantes del hecho y de los procesos creativos y transformadores. Muy bien. Pues Ale, bienvenida. Muchas gracias. Pues como decía, Ale es la fundadora y directora del Her Feminist Festival, un festival hecho íntegramente por mujeres y personas de divergencia de género, que lleva ya 6 ediciones y que a mí me parece impresionante. Nos gustaría conocer toda la historia abreviada desde esta perspectiva de género, y luego finalmente te preguntaré por qué cosas para futuro se podrían hacer mejor. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Darcy Manrique, a la Fundación, por organizar
Este evento es más difícil hacer una explicación de 6 años de trayectoria del festival y de más de 10 que llevo yo metida en el mundo de la gestión cultural en 15 minutos que hacerlo en 1 hora. Por tanto, voy a intentar resumir. Como apoyo visual voy a ir pasando todos los aftermovies, los vídeos de cada edición, ¿vale? Para que los vayan viendo y mientras tanto pues les voy a ir contando cómo surge todo esto de GER. Entonces ahora le doy a la derecha y le vuelvo a dar. Muy bien, este es el vídeo de la primera edición. Bueno, por contextualizar un poco de dónde nace la idea de GER, yo estudié comunicación audiovisual, guión de cine en la ECAM de Madrid y desde que llegué a las islas, allá de vuelta por el 2013, pues estoy trabajando como productora y gestora cultural en un montón de proyectos culturales, tanto producción de artes escénicas, teatro, festivales, grandes festivales, desde Mapas a Queroxen, pasando por el FE muchísimo, a trabajar en áreas de cultura de ayuntamientos y bueno, una serie de cosas. Pero GER viene de un contexto muy particular, que es que, bueno, pues cuando trabajas en los festivales y hay un equipo, pues hay unas ciertas reuniones de programación, de propuestas y demás, en la que de repente empecé a detectar que las propuestas que yo hacía pues no eran demasiado escuchadas, por no decir nada escuchadas, ¿no? Entonces, ahí empiezas a hablar con compañeras de la profesión que están en diferentes áreas, porque las mujeres siempre participamos de los festivales, estamos en producción, estamos en comunicación, estamos en foto, en vídeo menos, es un área más técnica, pero nunca estamos como programadoras ni como protagonistas, ¿no? Ni en cargos directivos, ni sobre los escenarios. Entonces, ahí empecé a buscar cifras, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, por supuesto que estamos hablando que en el 2018, este proyecto empieza en 2019, pero ya desde el 2017 yo lo presento, un proyecto del Cabildo de Tenerife de mujeres emprendedoras. Y bueno, pues ahí siembro una semilla, ¿no? Y prendo una mecha que aún hoy, que ya estamos por la 7ª edición este año, pues sigue viva, ¿no? Siempre con la intención de fomentar más la comunidad que la competencia, de tener otro tipo de objetivos que no van asociados a la rentabilidad y al hacer dinero. Y bueno, pues ser, digamos, una creación fértil para que surjan iniciativas parecidas, ¿no? En 2018 pues, vivimos todos un despertar muy fuerte de la conciencia feminista, empiezan movimientos como el Me Too, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de los abusos y los acosos que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? La invisibilización, pero también en el terreno de la industria cultural y de la música, ¿no? De los festivales, que es por donde me voy a centrar. En 2017... que es cuando me baso en esos números, el 85% de los conciertos de los 25 festivales más grandes de España no contaban con ninguna mujer sobre los escenarios. No veo caras ya, pero no nos escandalicemos tanto porque siguen habiendo festivales que siguen esa línea, ¿no? Entonces, bueno, ahí me doy cuenta de que la cultura tiene la obligación de hacer suya la lucha de las mujeres, ¿no? Y promover un cambio social y político que al menos la mitad de la población pues reclama y necesita, ¿no? Por cierto, de la Asociación de Promotores Musicales, en ese 2017 solo había un 3% de mujeres, ¿vale? En ese 2017 la lista de figurantes de mujeres de Billboard tenía un 16,8 de representación femenina, mientras que en 2022 ya tiene un 22,5. Esto lo que significa es que el trabajo que estamos haciendo de visibilización y de movernos en otros patrones menos patriarcales y crear otros modelos de producción, pues funciona de alguna manera. Pero bueno, no nos quedemos tan tranquilos porque queda mucho trabajo que hacer. La mejor cifra ha sido en 2024 con un 37,7%, pero sigue siendo un 37,7%. Entonces, GER se presenta como un festival multidisciplinar. Ay, ya se me pasó, me tienen que ir avisando, ahí. Multidisciplinar e inclusivo, que en su momento fue pionero en Canarias, que lo que trataba era de desarrollar una cultura hecha por mujeres
Más adelante empezamos a integrar otros colectivos como las disidencias de género, os contaré ahora, y sobre todo servir de laboratorio y de plataforma de lanzamiento de la cultura producida por mujeres para así generar referentes para las nuevas generaciones, ¿no? Porque de lo que no se habla no existe. Entonces, a partir de ahí se ha ido configurando más que como un festival, como un movimiento que lo que busca es sacudir y amplificar pues, este talento y cultura de los colectivos más invisibilizados dentro de la industria de la música, ¿no? Porque en concreto la música electrónica, que es lo que más hacemos, es un terreno que siempre ha estado asociado al imaginario masculino, pues esto de la electrónica y la tecnología, y se ha relegado a las mujeres y disidencias siempre a los márgenes. Pero lo que faltan no es talento, ni mujeres, ni disidencias, lo que falta son menos machismo a la hora de programar y, por supuesto, unas plataformas de difusión de todos esos contenidos, ¿no? Nos hace falta amplificar. Entonces, la idea principal era cambiar las reglas del juego en esto. Visibilizar a artistas infrarrepresentadas, abrir nuevos canales de producción y construir referentes, ¿no? Este festival está creado, bueno, yo soy la fundadora, es mi bebé, por decirlo de alguna manera, la que lo gestó, la que lo alimenta, la que lo pare cada edición, porque es muy bonito hacer festivales, pero también es muy duro, sobre todo cuando una está sola, de ahí la necesidad de hacer comunidad con otras mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desafiar los estereotipos y apostar por la innovación cultural. Siempre intentamos hacer eso y lo hacemos desde una perspectiva muy underground. No es un festival de masas, no es un festival de carteles clonados ni de grandes cabezas de cartel, sino un festival pequeñito pero con un poder transformador muy grande, ¿no? La programación es algo importante porque no solo somos un festival de música, también hay otras áreas todos los años, aparte de un concepto que enarbola toda la programación. Hay unos pilares que son pensamiento, donde se programan charlas y espacios de debate, mesas redondas y demás. También está participación, que es importante para que se puedan difundir los conocimientos, ¿no? Y profesionalizar a la población. Todo esto es de manera gratuita. Música, que evidentemente es la gran lucha por la que empieza el festival, e investigación audiovisuales, porque siempre programamos películas o creamos residencias artísticas de diferentes ámbitos. Entonces, la programación de GER empezó en el primer año con una línea muy definida, que era bastante blanca y occidental, la verdad, y enseguida ya en la segunda edición nos dimos cuenta de que eso no podía ser y empezamos a integrar al colectivo de las disidencias de género y a tener una mirada más transfeminista y decolonial, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos intentado hacer es acercar la música a todos los tipos de público. En la música electrónica, por ejemplo, el techno o el house o cualquier música electrónica más experimental, al sacarlo de los ámbitos del ocio nocturno y de los clubes, tal y como los concebimos a día de hoy, y llevarlos a un marco más institucional, con otros horarios. GER empieza a las 3 de la tarde y acaba a las 11 de la noche, el día de la música, con otro tipo de importes en las entradas y demás, pues estamos haciendo que este tipo de creación artística llegue a otros públicos también, ¿no? Y se valore, por supuesto. Entonces, se trata de bailar el último día, que es el día de la clausura, que es el día donde se programa toda la música, pero también se trata de contar con pensamiento crítico y de conocer nuevos horizontes, ¿no? Y aportar a la construcción histórica de la música y desde una perspectiva feminista, desde luego. Ahora estamos viendo el vídeo de la edición de 2020, perdón, que fue sin duda uno de los grandes retos. Estábamos en la segunda edición, recién nacidas, ¿no? Prácticamente. Y era el año de la pandemia. Por lo tanto, tuvimos que hacer la mayoría de nuestros contenidos en streaming, online. Por eso es el vídeo más largo. Este año se hicieron un montón de cosas y tuvo también una presencialidad, un día presencial de la música, donde tuvimos a Lucrecia Dalt. En cuanto al equipo, es importante también. Somos un equipo muy pequeñito. El festival cada vez se va dimensionando a más grande, pero somos mujeres y disidencias poderosas, ¿no? Nos cargamos con todo el trabajo a cuestas, pero sobre todo nos cuidamos y cuidamos a las artistas que pasan por nuestro escenario. Esto puede parecer algo de cajón, pero no es tan de cajón, porque no se hacen otros festivales que tengo más de una década de experiencia
en ellos y sigo trabajando en otros festivales, ¿no? Cosas tan simples como el pago de los cachés, ¿no? O valorar más el pago de los cachés de la gente de fuera que de aquí de Canarias, y siempre desde un punto de vista de transparencia, ¿no? Entre el propio equipo y con las artistas. Nadie entra en GER a subirse a un escenario firmando un acuerdo con el que no se sienta absolutamente cómoda, ¿no? Entre todas las partes, que eso me parece fundamental. Y pues eso, que todas las personas que participen en el intercambio lo hagan sintiéndose cómodas. Las ediciones las comento así un poco por encima. En 2019 es la única edición que no tenía un concepto como tal, pero bueno, ahí desplegamos el festival con un éxito inmediato y nos damos cuenta de que hay una necesidad de un espacio para las mujeres en la cultura, ¿no? En el área de pensamiento ese año estuvo María Llopis, también invitamos a la Asociación de Mujeres en la Cultura Canaria y bueno, pues eso se hizo con muy poco dinero y aprendimos mucho. En la edición de 2020 pues nos adaptamos a la pandemia. Aquí el lema era Utopía Feminista y el concepto era ciencia ficción y feminismo. Esta edición combinaba eventos presenciales y en streaming y tuvimos pues presencia de pensadoras y escritoras como Lola Robles, Elixa McCausland, coproducimos un videoclip de Rita Indiana, en fin, un montón de cosas. En el año 2021 el concepto era feminismos y brujería, para rescatar un poco la figura de la bruja como símbolo de resistencia y explorar la historia de la persecución de las mujeres. Ese año tuvimos a Silvia Federici en una conversación en directo por streaming. Ella estaba en Nueva York, iba a haber venido a Tenerife, pero se puso su marido enfermo y pues eso no se pudo producir, pero estuvimos 1 hora y media hablando en directo con Silvia Federici, que bueno, la conocerán, es una de las grandes pensadoras del feminismo, sobre todo en relación a las brujas. Y tuvimos aquí a la compañera Belén Doreste, la Jalada, con la que hicimos un proyecto precioso de investigación sonora, que va a actuar luego, y hicimos un disco coproducido en el que exploraba pues, toda la tradición de la brujería en Canarias con instrumentos de cada una de las islas. El año 2022 fue la revuelta de los cuerpos, el concepto. Y ahí promovíamos la reivindicación del cuerpo y el baile como espacios de resistencia y espacios seguros, que es algo que también atraviesa la filosofía de GER, la necesidad de crear espacios seguros para todos, pero especialmente para las mujeres y las disidencias, que somos los que más peligro podemos correr en estos entornos. 2023, un año muy duro. El lema que se me ocurrió este año y que quería explorar era Do it yourself, do it ourselves, hacerlo nosotros, todo por nosotras mismas. Pues el universo lo malentendió el lema y al final lo hicimos tan por nosotras mismas que casi no recibimos subvenciones. Hablaré de este problema más adelante, del problema que hay con las instituciones, con las convocatorias, con la falta de coherencia entre unas y otras y sobre todo con los tiempos, que al final no te permiten hacer los festivales con una seguridad y unas garantías de ejecución y que ponen en peligro la vida personal de los promotores. Así mismo... Ay, Dios, perdón. Tú vete avisándome, Irene. Este es el año de la brujería. Entonces, desafíos a los que nos encontramos, pues sobre todo los problemas de falta de recursos y de reconocimiento institucional, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos una base sólida de apoyo comunitario. Tenemos un público fiel que nos apoya y siempre establecemos lazos y vínculos con colectivos y comunidades, que es fundamental para que esto siga, ¿no? Pero lo que estaba diciendo antes, hay un problema muy grande con las convocatorias y las subvenciones, porque cada una sale a un tiempo y muchas salen a posteriori de hacer el festival, con lo cual siempre hay un margen de incertidumbre muy grande con la financiación con la que vas a contar. Entonces, pues es todo un salto al vacío que una hace porque hay ahí algo que se mueve, ¿no? y que quiere hacer, pero desde luego tenemos que buscar otra manera de coordinar este tipo de gestiones. No soy la única que lo piensa, porque salen tarde y mal. Las del 2024, por ejemplo, no han salido y estamos en marzo del 2025. Eso supone que yo hice un festival contando con una parte imaginaria de lo que me va a dar el Gobierno de Canarias, ¿no? Y que aún en día no ha salido ni en la convocatoria. 2023 salió en septiembre del 2024. Así se pueden imaginar el desfase temporal que hay en todo eso, con las implicaciones que tiene para hacer una programación y mantener unos cuidados para nuestro propio equipo y para hacer un festival de calidad, ¿no?
No sé si quieres lanzar tu próxima pregunta, sigo hablando. La verdad es que tu historia es fascinante, pero sí que estaría bien que pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver verdaderamente con... porque han sido muchas dificultades, Sí. muchos impedimentos, muchos prejuicios, en fin, cosas que cambiar. Pero sí que me gustaría que este encuentro arrojase como una especie de voz de esperanza. De, a ver, en qué medida, qué cosas se podrían pensar o se podrían estar aprovechando mejor. Y es una pregunta que la haré a las tres. ¿Qué cosas se deberían cambiar inminentemente o poner los énfasis? ¿Y cuáles se podrían aprovechar? Que también parece muchas veces que no se ha hecho nada. Y no, se han dado pasos enormes, ¿no? Sí, los pasos están claros. Aquí tenía otra cifra ya en la parte del futuro, que es que bueno, pasamos de una proporción del 9,2 de mujeres en 2012 a un 26,9 en 2021. Por lo tanto, está más que demostrado que iniciativas como GER, que no es la única, que hay muchas, repartidas por todo el territorio y nacional y también internacional, pues funcionan y son necesarias, ¿no? Pero es verdad que también hay otro contrasentido, porque siguen siendo cifras muy irrisorias cuando es ahora más que nunca que las mujeres están haciendo música electrónica, ¿no? La música electrónica es una manera de las más democráticas que hay de hacer música, porque todo el mundo la puede hacer desde casa y con muy pocos recursos. Ahora de ahí ya escalar a entrar en un roster de artistas, en una agencia de management y de tener visibilidad es otra cosa. Yo creo que lo que ha hecho GER, y luego voy a hablar también del caso de Canarias, es aumentar la conciencia feminista, pero sobre todo crear un modelo de buenas prácticas, ¿no? Tanto en la gestión de un festival y la gestión de los recursos, como en la... Perdón, que se me fue. Como en la creación de espacios seguros y una cultura que parta de la diversificación, ¿no? Eso es importantísimo. En cuanto a espacios seguros, me refiero a un espacio seguro para la libertad de expresión y sexual de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea, ya venimos a por la 7ª edición, que ya se está ahí cosiendo desde hace unos meses, pues sigue siendo tener un line-up atractivo, arriesgado, innovador y coherente, en la línea del underground. No queremos grandes festivales, pero sí queremos aprovechar Canarias como territorio ultraperiférico, pero como puente atlántico entre África y Europa. Tenemos una cuota, no me gusta hablar con la palabra cuota, tenemos una participación de artistas conectada con África muy interesante, también con Reino Unido, y esto lo que hace es posicionarnos como un panorama, o sea, posicionarnos dentro de un panorama global y posicionar Canarias también en este entorno, ¿no? No solo traer artistas de fuera, sino que las de aquí puedan participar de otros circuitos y entre eso crear una sinergia y una comunidad. Una cosa que no he dicho, pero que es importante, el Día de la Música del Festival GER, bueno, también las charlas se dan ahí, se hace en esta imagen que van a ver aquí, a ver, esta, en un antiguo tanque de petróleo de más de 3.000 metros cúbicos, reconvertido en espacio cultural. Por lo tanto, un lugar que tiene un pasado industrial como ese, pues de repente se funde con espacios de vanguardia sonora y experimentación, ¿no? ¿Cosas para el futuro, así ya para terminar? Por favor. Colaboraciones internacionales, donde Canarias pueda ponerse en el mapa y promover artistas locales como puente a otras culturas e intercambios creativos que enriquezcan la escena local, reconocimiento del talento local, por supuesto, diversificación del ecosistema cultural, apoyando, por supuesto, proyectos emergentes, aparte de la condición de género de cada una de las artistas, fomentar iniciativas de autogestión que son fundamentales para poder salir adelante. Está bien, no, es necesario que nos apoyen desde las instituciones, pero también nos tenemos que mover aparte de eso, ¿no? Y visibilidad y reconocimiento, esto es muy importante. No podemos hacer solo un festival, sino que tiene que ser apoyado, porque eso influye en los premios,
en la amplificación, visibilidad de los proyectos, y eso lo valoran también las instituciones, ¿no? Entonces, sin el apoyo de ustedes, este proyecto no puede continuar. Y yo creo que con esto, si te parece bien, ¿quieres preguntar algo más? Muchas gracias. Un aplauso para No sé Ale. si se ha entendido el proyecto, porque es que hay tantas cosas que decir. Le podría decir 1000 talleres, 1000 residencias, que hemos hecho cosas súper bonitas, pero es que no hay tiempo. Quería decirles que las preguntas las tendremos después de las 3 intervenciones y así las tomamos todas juntas en caso de que quieran hacerle una misma pregunta a más de un ponente. Irene, bienvenida. Vamos a pasar de la música tecno al campo directamente. A ver si nos puede ayudar alguien Sí. Ahí está, Vale. perfecto. Pues, hola. Yo no vengo del campo de la comunicación, entonces vamos a pasar exactamente del mundo urbano al mundo rural y voy a intentar expresarme bien, pero yo no suelo hacer estas cosas, entonces, bueno, gracias a Alejandra por explicarlo también y, bueno, voy a intentarles explicar un poquito el trabajo que he venido haciendo en estos últimos ya 25 años trabajando por la cultura aquí en Canarias. Entonces, yo, aunque Raúl haya hablado de gestoras culturales, yo a día de hoy creo que lo que más me mueve y lo que más me remueve es la palabra esta que está ahí en pequeñita, y yo me defino como artista. A mí lo que me remueve por dentro y lo que me hace moverme es el arte y la creación. Y la creación de distintas maneras, ¿no? Yo llevo ya, pues eso, 25 años trabajando el arte de distintas disciplinas, la fotografía, las artes vivas, escénicas, audiovisuales. Y otra de las palabras que me define muchísimo es la mediación artística, que es una palabra que sale o se pone más de moda en los últimos años, pero que yo considero que llevo trabajando hace muchísimos años y que he podido ponerle nombre con esta palabra que está tan de moda, que es mediación artística y arte comunitario. Esto es lo que yo me nace, pero lo cierto es que también, y que trabajo con el seudónimo de Cireja, pero después lo que tengo que combinar en el día a día es con la gestión cultural. Efectivamente, también trabajo muchísimo la gestión cultural y está todo atravesado por estas dos cosas, ¿no? Con la producción, dirección y lo que más le gusta a los artistas, la gestión financiera y económica. Y todo eso lo hago con 3 marcas, con Cireja, con La Madre Monte y con Abonar recientemente. Y todo esto pues se ve atravesado por unas cosas que a mí me han removido mucho. Por un lado, el desarrollo sostenible, y no el desarrollo sostenible como lo entendemos ahora, sino como lo entendíamos hace 25 años. Yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, he estudiado la economía, el consumo, la empresa, y en una asignatura de la carrera mencionaron hace 25 años desarrollo sostenible. Entonces a mí eso me removió. Yo digo, ¿cómo pensar lo que estamos haciendo ahora sin que tenga implicaciones malas para nuestras futuras generaciones? Oye, ¿y se puede hacer eso cuando te están diciendo en el resto de asignaturas maximiza el beneficio económico? ¿Puedes hacer eso? ¿Dejar algo positivo solo pensando en maximizar el beneficio económico? Que lo que hacemos tienen costes ambientales, tiene costes sociales en la sociedad. Es decir, se pueden crear empresas que tengan en cuenta también la parte social, ambiental. Creamos la primera asociación por la innovación y desarrollo sostenible en Canarias en el año 2000 y yo me dedicaba a hacer la gestión cultural dentro de la asociación. Estaba claro que quería dedicarme a la cultura y al arte, pero desde una visión sostenible. Y mi faceta artística pues, se ha visto totalmente atravesada por eso. También he estado condicionada por ser mujer. El hecho de ser mujer para mí ha sido muy relevante en el desarrollo de mi carrera artística y en el desarrollo de mi faceta como gestora cultural, porque al final la falta de referentes aquí en Canarias para mí ha sido determinante. Cuando empecé a trabajar yo no tenía referentes, yo decía,
es que la soledad absoluta, ¿no? Y porque, por un lado, yo no venía del estudio teórico, de la historia del arte ni de las bellas artes, sino que me tuve que hacer camino yo sola. Y por otro lado, que realmente no veía, ¿no? Yo en el cine, por ejemplo, que empecé a trabajar mucho, había mujeres delante de las cámaras, pero detrás de las cámaras, directoras, había muy pocas, ¿no? Estaba Mercedes Afonso, Eugenia Arteaga, pero realmente no había referentes y hoy en día tampoco hay tantos, ¿no? Todavía queda mucho que hacer en el sector audiovisual, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que ha atravesado tanto mi carrera artística como mi carrera como gestora cultural. Y esta es la que ha destruido absolutamente todo, la maternidad. Hace unos minutos he mandado un mensaje a mi pareja para decir que se me olvidó sacar la lavadora. Es decir, ahora mismo todo se ve atravesado por esto. He tenido que reformular como creadora, limitar como creadora, he tenido que renunciar a muchísimas cosas como creadora y como profesional he tenido que seleccionar muy bien dónde puedo estar y dónde no. Y esto también ha limitado mis posibilidades de desarrollarme tanto como artista como profesional. Y es una realidad dentro del mundo de la mujer que a mí me afecta profundamente. Y bueno, todo esto, en el plano artístico, me gustaría mostrarles un ejemplito de las cosas que trabajo. A nivel fotográfico, como pueden ver, todas estas realidades se ven expresadas en la fotografía, en las performances, en las instalaciones que hago, tanto la maternidad como el desarrollo sostenible y los efectos del consumo sobre el medio natural de las islas. Así bien, también el trabajo con la identidad, ¿no? De cuestionarme a mí misma dentro de estos 30 años que viví en Tenerife y que no salí. Y entonces, pues, también estuve cuestionándome mucho la identidad canaria, ¿no? Y después la relación con el campo. El campo yo me fui a vivir ya hace unos 15 años aproximadamente y claro, el origen del consumo, el origen de la economía también es empezar a trabajar las materias primas, ¿no? Nosotras estudiamos desde las materias primas hasta la generación de residuos, ¿no? Entonces, vivir en el campo a mí me hizo conectarme con las personas que habitan el campo y las personas, o sea, tanto el trabajo tradicionalmente que se hacía en el campo como ver las nuevas ruralidades, las nuevas maneras de habitar el campo aquí en Canarias. Y eso pues también ha atravesado mi obra artística. Y como les decía antes, a mí lo que me ha interesado no solo quedarme en el mundo artístico como obra final, sino trabajar los procesos y trabajar con las personas y hacer que el arte sirva como herramienta para transformar la sociedad. Y eso es mi vinculación con la parte comunitaria, arte comunitario. Ya desde que fui a Ghana, yo viví en Ghana en el año 2011, trabajando en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, en Accra. Y ahí ya estaba viendo de primera mano los efectos del consumo masivo en el medio natural. Entonces, yo quería trabajar eso y trabajar con la comunidad, con la gente de allí. Entonces, trabajamos con el concepto de la mosquitera. La mosquitera, cuando tú duermes debajo de una mosquitera, cuando estás allí en países que necesitas mosquitera, pues no ves claramente. Entonces, cogimos la metáfora de quitarnos las mosquiteras mentales, ¿no? Y de ver qué se escondía detrás de la mosquitera para los artistas locales de allí de Ghana, qué no veían, qué problemas ambientales y sociales no querían ver o escondían detrás de las mosquiteras. Entonces ahí estuvimos trabajando también con las comunidades de Jamestown, que es una ciudadela que está allí en Accra, que es muy pobre, es un barrio de pescadores. Y yo ahí estaba haciendo mediación artística cuando todavía no sabía que era mediación artística. Y desde ahí, pues nada, aquí en los centros educativos, con el Auditorio de Tenerife, con TEA, hemos estado también trabajando todos esos conceptos de medio ambiente y arte y con las comunidades locales, detectando los problemas que tenían ambientales en su lugar y hemos incluso, mediante la denuncia, el arte denuncia, pues hemos trabajado por eliminarlos.
Se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, uno que hicimos con Añaza, es un barrio en Santa Cruz, que había un problema de un vertedero ilegal. Entonces los niños empezaron a hacer fotografías, se colocaban con el cuerpo delante para denunciarlo. Lo comunicamos a través de un medio digital, bueno, no fue la prensa normal, escrita, y hablamos con el ayuntamiento. Y entonces con esa colaboración al final recogieron todos los vertidos que estaban allí y fue como una acción una acción artística que tuvo un resultado social y ambiental bastante impactante para esa comunidad, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la parte más de artística, y ya me estoy enrollando, entonces nos vamos a pasar a la parte campo, la que mencionaba un poquito antes Raúl, la Madre Monte. Cuando yo subo al campo ya también empiezo a colectivizar mi trabajo artístico y cultural como gestora y me uno a dos compañeras, a Fidel Darias y a Rocío Eslava, y juntas pues empezamos a pensar en el campo como un lugar. ¿Por qué en el campo no puede haber arte contemporáneo? Porque, o esa relación, ¿no? Esas reflexiones de unir el arte contemporáneo con el campo, ¿no? Entonces yo vivo hace 15 años en un pueblo que se llama La Esperanza, en Tenerife, y empecé como a adentrarme dentro de ahí y a cuestionarme, pues, por ejemplo, la mujer rural, ¿no? El tema de la mujer rural canaria, hablar con las mujeres de la zona. Empezamos a cuestionarnos las formas de habitar el campo en Canarias y todo con esa perspectiva de enfrentarnos a los retos ecosociales, ¿no? Del territorio y los retos locales, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de desarrollo sostenible y hablamos de los retos ambientales globales, se hace como muy difuso y creo que una de las principales funciones o las principales cosas que deberíamos hacer es pensar en lo más local, ¿no? Tanto en términos económicos o de consumo como también en la cultura, ¿no? Y esa es una de las cosas que para nosotras siempre ha sido muy importante. Oye, vale, vamos a trabajar con mujeres, pero vamos a trabajar con las mujeres locales, con las mujeres artistas locales que están trabajando el arte contemporáneo. Vamos a localizarlas, vamos a darles un lugar donde puedan exhibir su trabajo, donde puedan continuar trabajando, ¿no? Desde el pensamiento, la investigación, hasta también la exposición, ¿no? Y que incluso puedan trabajar con las mujeres rurales, con la gente de la comunidad, ¿no? De acercar esos dos lenguajes para que no sea algo como inalcanzable, que es lo que ha pasado muchas veces con el arte contemporáneo, que es como, uy, eso es elitismo, ¿no? O es como que ahí no puedo llegar yo, ¿no? Pues se han establecido como cosas muy bonitas con esas interacciones, ¿no? Entre artistas contemporáneas y mujeres del campo que han sido muy ricas y han generado pues unos diálogos y un pensamiento que al final es el comienzo de la acción, ¿no? Si nos olvidamos de promover lo que es el pensamiento y la reflexión, ¿cómo vamos a esperar que cambien las cosas, ¿no? Entonces, ha sido un poquito el trabajo. De hecho, mira, aquí está Teresa Lorenzo, que supongo que la conocerán. Bueno, es una bailarina de Tenerife que para mí, está a escala internacional muy, muy alto. Y ella ha decidido trabajar desde Canarias, en Canarias, y nosotras hemos favorecido que ella siga investigando, porque además trabaja con conceptos de naturaleza y su obra actual, Magias, salió de una residencia artística que nosotras promovimos, ¿no? Entonces, también esos diálogos, ¿no? Intergeneracionales, ahí están las señoras de La Esperanza, pues también con una propuesta de Tania, que imagínense, en mitad de un campo, porque nosotras también intentábamos que fuera accesible a espacios no convencionales, la cultura contemporánea. Pues eso fue en una era, en el campo, una performance que hizo Tania. Y imagínense las señoras con esa bola gigante, un plástico que iba para un lado para el otro, porque eso hacía sonido. Ella trabajaba con el concepto del sonido del aire a través de unos inflables y también con temas de la migración. Y los diálogos que después salieron de ahí, ¿no? Ah, mira, pues yo migré a Venezuela, pues no sé qué. ¿Sabes? Y cosas muy interesantes que salen de esos espacios de juntar lo rural con lo contemporáneo. Y, vale, perdón. Ay. Vale. Plantar, 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 eran los encuentros coreográficos, sembrar
que a ellas cuando nos dedicamos a hacer más mediación artística, y La Pinochera, que es un poco un encuentro que solemos hacer anual, que es de cine comunitario, arte contemporáneo y mediación artística, y ahí quisimos poner en valor a la mujer rural, en concreto La Pinochera, que no sé si lo conocen, que es la mujer que, bueno, y hombres que cogían la pinocha del campo, que en concreto en La Esperanza es una figura de referencia, en el pueblo de La Esperanza hay una escultura, y se da mucha importancia, bueno, ahí está Donina y Urbana, que justo han fallecido recientemente. Y al final se está muriendo toda esa cultura popular, ¿no? que para mí es importante también recordarla, porque el desarrollo sostenible no deja de ser un rescate de lo que hacíamos antes bien, pero de una manera innovadora y contemporánea, ¿no? 5 minutos, vale, ya acabo. Último proyecto. De todo esto, al final muchas personas tienen ganas de escribir un libro antes de morir, y yo lo que quería era hacer una empresa sostenible antes de morir. Entonces, hace 2 años, pues ya pude crear una empresa, una SL, y yo tenía las ganas de trabajar y de también cuestionarme la manera en que se crean las empresas, ¿no? De los fines, de la gobernanza, de qué manera pues, se puede transformar el sistema económico, que al final es una de las cosas que creo que es uno de mis propósitos, ¿no? De trabajar hacia ahí, de proponer nuevas maneras de lidiar con la economía, ¿no? Porque ha habido una descompensación. La parte económica ha sido como siempre la más importante, y la parte social y ambiental no. Y ahora lo que propone con el desarrollo sostenible es que todo esté equilibrado, ¿no? Porque si no, no vamos a poder seguir viviendo en el planeta, ¿no? Entonces nosotras con Abonar nos juntamos con técnicos ambientales y sociales, y lo que ofrecemos es trabajar por abonar un poquito de abono orgánico en los proyectos culturales de Canarias, en las instituciones, en las empresas, en las asociaciones. Hacemos planes de sostenibilidad, hacemos asesoría, consultoría, y ahora estamos lanzando el primer diagnóstico de cultura sostenible de Canarias, que si trabajan dentro del sector cultural nos encantaría que formaran parte de este diagnóstico para tener una idea de cómo está yendo la cultura en Canarias en este ámbito. Y ahora estamos formando también dentro de este proyecto el Pacto de Cultura Sostenible con un proyecto de Galicia también, unas chicas que están trabajando por unificar y por también trabajar conjuntamente desde la cultura, porque haya un aporte a la sostenibilidad. Y creo que ya, igual no te contesté las preguntas, pero las apunté ahí. Muy bien, perfecto. A ver. Pero básicamente lo que yo propongo, o lo que a mí me parece más urgente, es empezar a imaginarnos todos esos futuros posibles desde una visión que no sea androcéntrica ni antropocéntrica. Es decir, que empecemos a imaginarnos no poniendo la figura del hombre en el centro o la figura del ser humano, sino teniendo en cuenta todas las formas de vida que existen alrededor nuestra. Probablemente si nos ponemos a mirar, a lo mejor hay una hormiguita por ahí, una arañita y montones de cosas que están sucediendo alrededor nuestro, y aquí fuera también con todos los seres vivos que tenemos ahí, pues tener esa mirada y empezar a plantearnos de qué manera hacemos las cosas, yo creo que es lo más urgente que podríamos hacer. Irene, muchas gracias. Pero las tengo que ir pasando, las tengo que ir pasando. Si tú las ves, me las vas pasando. Qué historias más diferentes, ¿verdad? Más valientes y al mismo tiempo de éxito, que es lo interesante. Aunque se aprenden también de los fracasos, también de los éxitos. Elena, te hemos dejado para el final. Muchas gracias. Qué gusto contar contigo. Elena es investigadora
eres licenciada en Historia del Arte, ¿verdad? Y ya a comienzos de los 90 se pone al frente de la Casa Museo Colón. Y a lo largo de todos esos años, claro, ahora le preguntaremos cómo era todo esto que nos han contado en el contexto de los comienzos de los 90. Porque si Irene no tenía referentes, te voy a preguntar a ti cuáles eran los tuyos, ¿no? Y se pone al frente de aquella institución. Está durante un tiempo a cargo también del área de música, o sea, que has tenido del Cabildo. Y en todo este tiempo hace cosas siempre con un ojo puesto en la investigación y otro en la función social de los museos. La última cosa en la que te veo involucrada, digamos de manera reciente, son unas intervenciones en el marco de una jornada de ciberfeminismo. O sea que como podemos ver, Elena es una persona en fin, que se apunta a las causas, sean las que sean, si tienen buen fin. Elena, bienvenida. Sí. ¿Nos puedes contar pues, un poco tu historia y esas dificultades, pero también esas oportunidades que quizás cambiaron tu vida y te tienen aquí hoy con nosotros? Nada, muchas gracias. Gracias por invitarme, Dasil, a la Fundación Martín Chirino. Es un placer estar aquí. Y tenemos que cambiar un poco el chip de lo que acabamos de oír, como tú decías. Porque yo empecé a trabajar en los museos, pero en los años 70. O sea que imagínense que, aunque éramos feministas ya en aquel momento en la lucha feminista de los años 70, pero realmente cuando empezamos a trabajar en los museos las mujeres y teníamos puestos que éramos técnicas, pues éramos miradas como más bien como secretarias de dirección más que como técnicas. Y ese camino lo hemos tenido que realizar a lo largo de todo el desarrollo de la carrera, desde aquellos años hasta que ya optamos a puestos directivos, que al principio esos puestos directivos, porque yo accedí a ser directora de la Casa de Colón en los años 90, pero era porque no había otra persona también un poco, ¿entiendes? Porque como se estaba creando el CAM, el Centro Insular de Cultura, y la Casa de Colón era como un trasto viejo que se quedó ahí detrás, todo el mundo quería la modernidad. Yo recuerdo siempre a alguien que dijo que no había entrado nunca en la Casa de Colón porque decía, yo el CAM veo que es Barcelona, pero aquí no entraba porque me creí que era Terror. Entonces, la Casa de Colón había tenido un proyecto absolutamente moderno en los años 70, había sido el faro de la vanguardia en aquel momento, durante el franquismo y el posfranquismo, de la mano de Alfonso Armas Ayala y de muchísimos gestores que dieron lugar a que fuera la primera exposición de Picasso en España, se hizo en la Casa de Colón. O sea, porque la Casa de Colón era el único lugar que había como un centro cultural en la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria. Pero evidentemente, en mi carrera, respecto a lo que hemos oído, yo parto de una institución pública y soy una funcionaria pública. Y tengo una responsabilidad pública que a lo mejor desde la gestión privada, pues tú tienes un proyecto, pero realmente no tienes unas obligaciones como yo, como técnica de un museo o como directora de un museo, en el cual tiene un patrimonio que guardar, un patrimonio que conservar, un patrimonio que difundir, un patrimonio que estudiar. En el caso de la Casa de Colón es la historia de Canarias y realmente el objetivo fundamental, yo soy historiadora, era el fomento y la investigación de la historia de Canarias y la difusión de la historia de Canarias. Y la difusión del patrimonio, porque el que tú difundas unos valores, una historia, supone también el que creas un sentido de pertenencia, el que creas una cohesión social. Y es un lugar donde la gente se mira, donde hay una institución que tiene un peso en una sociedad determinada, tienes que trabajar muchísimo para crear un relato que esté de acuerdo con la sociedad en la que está inscrita y además tienes la responsabilidad de la creación de esos relatos, no solamente desde el punto de vista museístico, sino también con las actividades que emanan de ese museo. ¿Y qué actividades hace? ¿Qué quiere visibilizar? ¿Qué mensaje quiere romper?
Entonces, desde los años 70, yo ahí tengo una serie de fotos, esta es la primera, imagínense ya los años que han pasado, porque esto es de los años 70, que ya estábamos haciendo coloquios de historia. Sí, ahora es cuando se ve. O sea que ya estábamos haciendo ponencias sobre historia de Canarias, o sobre, miren, por ejemplo, el que está en la esquina es Morales Padrón, Tino Guimerá, Elisa Torres, Manuel Lobo, éramos todos muy jóvenes y estábamos ya en las primeras generaciones que salíamos de la Universidad de La Laguna, en Las Palmas no había universidad, donde intentábamos darle a la historia de Canarias unas líneas absolutamente nuevas y modernas de acuerdo con la época. Y desde ese momento nos metimos en esa obsesión de que la historia de Canarias había que estudiarla, investigarla, difundirla, para crear unos relatos históricos, para que emanaran actividades y una función social que el patrimonio y la difusión de unos valores que el patrimonio debe de tener como ellos mismos. Entonces, desde ese momento, que les pongo aquí toda una serie de fotografías que están vistas, pues trabajamos a partir de que yo llevé el área de música del Cabildo y la acción cultural por los municipios, por eso tengo cierta experiencia de lo que es la actividad cultural en unos momentos, en los años 80, donde íbamos a un municipio a llevar un concierto y no había nada. No había nada, que no había ni un lugar para hacerlo ni nada, y que ahí nos sacaron los dientes. Pero yo sí quiero, a partir de que asumo la dirección de la Casa de Colón, cuando los espacios culturales en la ciudad de Las Palmas, como decía antes, habían tomado un protagonismo, se había hecho el SIC, el CAN, el Centro Atlántico de Arte Moderno, y todo lo que significaba la Casa de Colón, que aunaba toda esa actividad cultural del Cabildo, se quedó en un proceso de resetear, de reinventar, sin renunciar a los primeros objetivos que había en la Casa de Colón. Y eso tuvo un trabajo muy grande, porque cómo nos hizo reflexionar, y es una reflexión que digo a todos, que es lo que lleva esta mesa redonda, cómo la gestión cultural es tan importante para la construcción cultural de Canarias, y en este caso, como las mujeres. O sea, la gestión cultural se queda siempre en un segundo lugar, pero sin embargo tiene una importancia fundamental, y cuando vemos la historia cultural de Canarias nos damos cuenta aquellos proyectos de gestión cultural que han dado lugar a un impulso en la construcción cultural y en la construcción de nuestra identidad como nuestra identidad cultural. Y entonces esa reflexión sí la hicimos en los años 90, cuando la Casa de Colón era ese lugar que decía eso es terror y la gente solo quería la modernidad, pues era un poco mirarse hacia adentro y hacer un museo que tuviera un lenguaje y una función en el sitio donde estaba, sin renunciar al peso que tenía la Casa de Colón. Tenía un peso importantísimo en la ciudad, donde la gente lo veía como un lugar. Para unos era un lugar que se había quedado antiguo, para otros era un lugar que era Colón y teníamos que quitar las estatuas de Colón, para otros era un lugar que había sido moderno, para otros, y buscar y definir un proyecto cultural que desde ese momento hasta hoy hemos tratado de que en primer lugar tenga, como tú decías antes, un proyecto social y comunitario. O sea, un proyecto de investigación, un proyecto donde la historia de Canarias estuviera continuamente investigándose con las nuevas teorías y dando apertura a que todo el mundo pudiera ir allí a contar sus investigaciones. Por eso hicimos los coloquios de historia canario-americana, las revistas donde hemos abierto intentando que todo el mundo tenga un lugar allí para contarlo, al mismo tiempo que el proyecto del museo se inscriba en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Y hemos hecho una serie de actividades donde los talleres, las visitas, con una relectura, sobre todo en los últimos años, una relectura feminista de lo que es la historia de Canarias. Ese empeño, y como esta mesa estamos hablando de eso, ha sido un empeño que personalmente y todo el equipo, porque todo el equipo que trabajó conmigo y que sigue trabajando ahora en la Casa de Colón, tuvimos de
realizar toda una serie de actividades con perspectiva de género desde las propias imágenes del museo, de cambiar las cartelas, de los relatos, del relato. Y miren que es difícil, porque hablar en el siglo XVI de un relato feminista, pero hay que investigar y lo hay. Y entonces hay que esforzarse para poder contar y para poder decir qué papel tenían las mujeres en esa época, como hemos descubierto en la investigación montones de mujeres exploradoras, cartógrafas, que tuvieron un papel importante y desconocido para eso. Y entonces hicimos toda una serie de actividades de todo tipo. Porque la idea era que en ese aspecto social del museo y de ese museo comunitario inscrito en esa sociedad, pues tuvieran cabido todo el mundo y fuera un museo inclusivo, un museo feminista, un museo social. Y un museo donde la gente no viera ese lugar donde no puedo entrar, porque aquí es donde se dicta la academia. No, es un lugar que yo puedo asaltar, que yo puedo entrar, que es mi casa, el museo es de todos. Eso fue un trabajo desde ese principio, que el museo fuera un lugar abierto, que todo el mundo se sintiera, una persona que tuviera poca cultura como otra que tuviera mucho, que sintiera su casa, que prestábamos los salones, que se desarrollaban actividades y que era un lugar donde nosotros pagamos los impuestos, los funcionarios que estábamos allí lo pagan también la ciudadanía, y la ciudadanía se sintiera dueña de esa colección, la colección es tuya, nosotros la guardamos, pero estos cuadros, estas exposiciones que presentamos aquí son tuyas y nosotros lo que hacemos es guardarlas. Lo que queremos es conocerlas, visibilizarlas, y que de alguna manera tengas un acceso a la cultura que nosotros te podemos proporcionar. Y esa fue la primera discusión y la primera reflexión que quisimos. Claro, es un proyecto que dura mucho tiempo, porque los proyectos culturales, desgraciadamente, no se hacen en 4 años ni en 2, sino que hay que fijar unos objetivos y pasan a lo mejor una década para lo que estábamos hablando. Yo llevaba 25 años, tú has hecho 6. Y entonces es cuando se empieza a valorar y se empieza a ver cómo era eso. Entonces, todas las actividades que hemos hecho desde el punto de vista de la colección, pues sí de la colección artística, porque la Casa de Colón, hasta ahora que se inaugure el Museo de Bellas Artes, contiene la colección artística del Cabildo hasta el siglo XX, porque el resto está en el Centro Atlántico de Arte Moderno. Entonces, lo que hemos querido es, por ejemplo, desde el punto de vista de la perspectiva de género, hacer una serie de exposiciones donde viéramos el papel de la mujer. Y realmente, desgraciadamente, tenemos muy pocas mujeres en aquella época, como todos sabemos. Pero hemos podido realizar argumentos y contar un poco a aquellas mujeres que eran artistas en nuestra colección. Y hemos hecho una serie de exposiciones, por ejemplo, Mujeres en los Márgenes, Las Pioneras, donde sacamos a colación pues, todo lo que significaron las primeras mujeres, Lola Massieu, etcétera, todas las primeras mujeres en los años, Las Palmas de Gran Canaria en los años 50 o 60. Me parece que fue en un momento determinado, veremos algunas exposiciones que fueron una serie de mujeres, como Mujeres en la Isla, que ahora les contaré, que fueron absolutamente pioneras para Yolanda Graziani, Lola Massieu, Pinojera, etc. Pues hicimos una línea de exposiciones de nuestra colección referida al mundo de las mujeres, donde se visibilizara el hecho de las mujeres artistas dentro de la colección. También en la compra de obras de arte, donde desde luego era un objetivo prioritario que para la colección y para tener una colección donde hubiera más mujeres, pues que apareciera el único cuadro que había de una mujer del siglo XVII, pues teníamos ese objetivo prioritario en haciendo las colecciones. Aquí vemos algunas de las exposiciones que es Acogiendo Patrimonio, pues un poco los depósitos, y hacíamos exposiciones de acogiendo presupuesto. Eso, desde luego, nos hizo posible el que inmediatamente nos convirtiéramos en un lugar donde el feminismo quisiera. O sea, que eso también era un objetivo. O sea, también convertirnos en un lugar donde la gente quisiera ir a decir allí. No es que fuera una cosa rancia, que la Casa de Colón representara pues un lugar donde estaba. No.
Yo quiero decir allí, porque allí hay, aquí, habla, donde de alguna manera, perdón, pudiera ser un lugar donde pudieran presentarse todas aquellas proyectos que tuvieran una perspectiva de género o un sentido feminista y fueran el lugar de la Casa de Colón. Entonces, proyectos sobre mujeres prostituidas, proyectos de ciberfeminismo, donde de alguna manera veíamos cómo el machismo estaba metido en las redes, etcétera, se empezaron a hacer y la Casa de Colón abrió, se hacen ahora en muchos sitios, pero en aquel momento fue un lugar y la gente, oye, que la Casa de Colón, de repente como un sitio tan así, pues hay un esto de ciberfeminismo o de eso. Y eso es abrir canales para hacer una cultura comunitaria en la ciudad de Las Palmas, no como estamos hablando, la diferencia que hay puede hacer en un lugar pequeño o en el campo, sino en una institución que tiene un prestigio, un pasado, casi 75 años de historia, que va a cumplir ahora, con un pasado tan fuerte, con una historia, la historia colombina, con las nuevas teorías neocoloniales, etcétera, etcétera, donde veíamos que es abrir puertas y ventanas para que la gente use los museos y para que asalten la Bastilla, para que la comunidad asalte la Bastilla, se meta en los museos, los sienta propios, los respete y encuentre un lugar de aprendizaje, de divertimento y de debate. Y eso es la función social que deben tener los museos y las instituciones públicas, siempre con el respeto hacia las colecciones y hacia la investigación. No debemos olvidar la investigación o las colecciones, pero debemos de abrir esas colecciones a la comunidad. Y como decía, a mí me pareció muy importante cuando cogimos el eslogan, cuando hicimos Isla de Arte, la exposición Isla de Arte, que era para mostrar nuestra colección, es decir, tu colección, la colección tuya, que nosotros te la estamos guardando, pero tú sí tienes una colección como ciudadano. Esa la tiene esto. Y entonces esa comunicación con la comunidad, con los proyectos comunitarios, ese es el verdadero sentido que tienen hoy los museos. No pueden tener otro, porque sin renunciar, como te decía antes, a la investigación, a las colecciones, a guardar, si no tiene el sentido de que la gente lo sienta propio, que el patrimonio lo sientan como propio, que sea un sentido de pertenencia, que lo sientan como algo propio y por eso lo valorarán, por eso lo conservarán y por eso el patrimonio puede transmitir esa serie de valores. Y la utilización del patrimonio y del arte como ese transmisor de valores que nos lleven a sentirnos orgullosos de nosotros mismos y orgullosos de conservar nuestro pasado y nuestro presente, porque el patrimonio es actual. El patrimonio lo seguimos haciendo todos, lo estás haciendo tú, lo estás haciendo, estamos haciendo, toda la gestión cultural está haciendo patrimonio continuamente. Las que hacen un edificio moderno, las que están haciendo un edificio hoy. Ese es nuestro patrimonio, ese es nuestro sentido actual de lo que significa el patrimonio. Eso es el papel que los museos y los museos públicos sobre todo tenemos. Tenemos esa obligación de conectar con el público y de que el público lo sienta absolutamente propio. Ese ha sido, ya les digo, el esfuerzo de la carrera que yo he logrado hacer, cuál ha sido mi intención dentro de la Casa de Colón. Y bueno, no voy a poner porque se han hecho miles de actividades, miles de cosas de lo que ha hecho la Casa de Colón y yo solamente les quiero decir que con todos los errores que podía haber cometido en mi carrera profesional, también, pues por lo menos lo que decía ella, tenemos algo aquí dentro que Alfonso Armas decía apostolado, apostolado por usar algo que nos creíamos obligadas a, de alguna manera, llevar a cabo estas políticas porque llevan a una compensación de ver cómo la cultura puede ser y puede realizar ese papel transformador que todas queremos que sea, ¿no? Esa es. Yo sí quería, esta era, por decirte, esta es la Mujeres en la Isla, que yo creo que es algo muy poco conocido para el gran público. Se hizo la exposición y es una revista que se hizo en los años 50 en Las Palmas, donde solo, es una revista solo de mujeres. Solo la hicieron mujeres. Y en la portada, sí, y allí participaron todas, la Maciú, todas ellas las que he nombrado antes,
hicimos una exposición, ahí está Yolanda Graciani en la exposición, ¿no? O sea, mujeres en los márgenes. Bueno, no más, perdón. Nada, maravilloso. Muchas gracias. Sí quería, antes de cerrar tu intervención, se escucha quizás, bueno, seguro con mucha más frecuencia que nunca y quizás también con más ligereza que nunca el término transformador. Yo me llevo dedicando a esto un montón de tiempo y ahora si la cultura no transforma, ¿y cómo se mide la transformación, no? Entonces sí que me parece bueno el punto de vista también desde la institución que tiene más corset. Y entonces sí quería terminar con la... Y he hecho esta breve introducción a la pregunta final porque quería terminar con todas de cómo podríamos conseguir una mejor construcción cultural de Canarias, visibilizando y poniendo en valor el papel de la mujer hoy o a futuro. ¿Qué cosas, según tu experiencia y según, en fin, has visto lo que tardan las cosas en verdaderamente moverse un milímetro, ¿no? Luego, de repente, sí que se dan saltos, ¿no? Pero sí que esa pregunta final de algún mensaje, eso, hacia la esperanza, o alguna idea o alguna cosa que ya exista y que tú piensas que se puede aprovechar para conseguir ese objetivo, que es el objetivo de este encuentro. Trabajo, trabajo y trabajo, como decía Ortega. O sea, si tienes el objetivo de visibilizar, de tener la perspectiva de género en cualquiera de tus proyectos, significa una hormiga diaria de ser inasequibles al desaliento, con esa frase franquista, o sea, inasequibles al desaliento, de creer en un objetivo y los resultados se ven. A lo mejor no a largo plazo, pero los resultados se ven después del trabajo. Cuando te marcas un objetivo, cuando tienes un proyecto que no sea el proyecto de la ocurrencia, voy a hacer esto, no, un proyecto sólido, que tenga una serie de acciones que obedezcan a un objetivo y empiezas a trabajar con ese objetivo, con un abanico amplio, creo que el resultado se verá. Yo creo que ya lo estamos empezando a ver, ¿eh? Sí. Ya estamos empezando a ver ese trabajo que desde el principio de los años 2000 se está haciendo con la perspectiva feminista y tal, y estamos empezando a ver los resultados. No quiere decir que estemos satisfechas, pero realmente creo que es seguir trabajando con el objetivo claro de pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias por tu participación. Gracias a las tres. Ahora se abre el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestras invitadas. Y después daremos paso a un breve encuentro en donde podremos conversar de manera más distendida y también escuchar la actuación de La Jalada. La Jalada. La Jalada. La Jalada. No, bueno, varias preguntas más que nada, sobre todo para el público, porque muchos a lo mejor es un concepto que igual no conocen, pero quería preguntarle a Elena primero si podías explicarnos en qué consiste el ciberfeminismo, ¿no? Porque creo que tampoco se ha desarrollado mucho esos términos y a lo mejor al público le gustaría conocer un poquito más en profundidad. Bueno, sobre todo fue unas jornadas que se hicieron ante ver el sesgo absolutamente machista que había en todos los juegos y en todo lo que significaba el mundo de las redes. Y vinieron varias especialistas donde de alguna manera nos quedaríamos asombradas de ver el sesgo de género que había sobre todos los algoritmos. Les parecerá algo absolutamente, pero nos descubrieron un montón de cosas. O sea, siempre el algoritmo tiene un sesgo machista, todos los juegos tienen el sesgo machista y entonces hay una serie de gente trabajando para cambiar, y son las ciberfeministas, para cambiar lo que es el algoritmo. Nos pusieron muchísimos ejemplos. El algoritmo es absolutamente blanco, machista. Todo eso hay que cambiarlo, no solamente con los feminismos, sino con la diversidad.
Y entonces no nos damos cuenta, es invisible, porque estamos utilizando todos los días este tipo de cosas que nos vienen y ya nos dan unos resultados ya hechos. Y realmente todos tienen sesgo de género, sobre todo para la juventud, para los jóvenes. Es fundamental que eso se cambie. Sí. Eso tiene que cambiarse totalmente. Tienes que hacer unos algoritmos igualitarios, con igualdad de género, con diversos, etcétera, para poder, de alguna manera, eso está entrando en las cabezas de los niños de todas partes, está entrando todo eso, y es un relato absolutamente machista, se lo digo, es impresionante. Y les digo, sobre todo en los juegos a lo mejor lo vemos más claros, pero en los algoritmos es algo que no nos damos cuenta porque nos viene ya hecho, nos viene un resultado. Y es increíble, es interesante, y hay muchísima gente ya, muchísimas mujeres, también hombres, que están trabajando para llevar la igualdad al ciberespacio. Me parece fundamental hoy. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que el público, ¿no?, ¿Alguien se anima? se animara. Venga, Sí. aquí hay 2 preguntas por ahí al fondo. También darle las gracias a todas por estar aquí hoy. Gracias a ti. Sí, ahora damos un aplauso final como Dios manda. Hola, buenas tardes. Buenas. Quería hacer unas preguntas a las 3, ¿vale? Porque las veo que están súper enfocadas, que tienen un objetivo, pero ¿cómo aguantan? ¿Cómo aguantan cuando ya el cuerpo física, mentalmente, está derruido? ¿Quién empieza? Porque esto tiene mucha chicha. Con psicólogos, ansiolíticos, en buena, sobre todo apoyo, comunidad. Es lo único que te va a sostener cuando los momentos malos vengan. Y esto, yo que soy guionista también, es como cuando escribes una película. Tienes que estar muy enamorada de lo que estás escribiendo, de lo que estás haciendo, porque cuando vengan los momentos malos, si no te vas a quedar por el camino. Por eso es tan importante la comunidad entre mujeres, porque evidentemente ser gestora cultural siendo mujer no es lo mismo que siendo hombre, ¿no? Igual que ser promotora. Entonces nos enfrentamos a una serie de dificultades que nosotras entendemos, ¿no? Entonces rodearnos de mujeres así nos ayudan a sacar la fuerza para seguir adelante, porque desde luego hay muchos momentos en los que dices, ya no puedo más. Eso, yo cada año termino una edición de Her y digo, este ha sido el último, ya no hago más Her. Pero luego es el fueguito interno que está ahí que te dice, oye, es que esto es necesario, es que esto hay que hacerlo, ¿no? Y tirar para adelante. Sí, yo en mi caso pasa exactamente lo mismo. Cada vez que termina la Pinochera decimos, nunca más vamos a hacerla. Pero sí es verdad que al próximo año te entran las ganas y por lo menos nosotros estamos como incorporando ese estar nuestro dentro de la gestión cultural que hacemos. Es decir, este año ya hemos tomado la decisión que este año es el año barbecho, en barbecho. En barbecho es el estado cuando dejas la tierra descansar para después volver a trabajarla, ¿no? Eso no significa que no la trabajes. Es decir, cuando está en barbecho se está trabajando, pero por dentro. También la materia orgánica, los bichitos están trabajando. También le haces algunos mantenimientos, pero no estás ahí a tope porque te sientes todavía que hay que recomponer, mirar para atrás, ver lo que ha funcionado, lo que no. Y creo que eso también, o sea, forma parte también del sistema capitalista, consumista, de producir. Nosotras nos hemos cuestionado, ¿y por qué tenemos que adaptarnos nosotros a las subvenciones? O a lo mejor este año no pedimos ninguna subvención y nos quedamos un poco más tranquilas y adaptamos eso a lo nuestro, no nosotras adaptarnos a esto, ¿no? Como ya desde ahí el pensamiento, ya entrar a cuestionar todo. Es decir, no entrar en esos círculos de, venga, pues todos los años tenemos que hacer un festival o todos los años tenemos que hacer el encuentro. Pues a lo mejor no. O a lo mejor este año nos lo tomamos de una manera diferente, ¿no? Entonces, nosotras por lo menos hemos llegado a esa conclusión de no entrar en esos círculos de productividad, sino escucharnos. En el caso mío, al ser una funcionaria pública, sentido del deber. No sé qué era otra. O sea que
Eso es así y tienes que trabajar en la administración pública en un lugar como ese y si está, hemos tenido que aguantar y seguir, pero ilusionadas porque, como te decía antes, en el caso, yo creo que de las tres, o sea, que realmente hay un compromiso con lo que estás haciendo que te hace que te guste, que forme parte de tu propia vida y lo que decían ellas de un gusano, que al final lo hace. Vale, y ahora viene mi segunda pregunta. ¿Dónde encuentras un colectivo para poder apoyarte en otras mujeres? ¿Dónde puedes encontrar eso? Porque es complicado. No, oye, yo creo que... Una pregunta interesante, pero lo hay. O sea, lo primero, el circuito familiar y de amistades, ese es el primero que te va a sostener, ¿no? Y luego ya una vez que empiezas a meterte en estos mundos, ¿no?, más relacionados con los feminismos y la igualdad, pues te das cuenta de que tu sentimiento no es único, sino que es compartido por muchísimas personas. Hablando, se entiende la gente. No, y se ha avanzado mucho. Porque decían, yo te hablaba de los años 70 o de los años 80, cuando yo empecé a trabajar, la gente venía a la Casa de Colón o a los otros museos donde trabajé y no querían hablar conmigo. Pero es que yo soy la encargada, no, tú eres la secretaria. O sea, pero yo, o sea, ese tipo de cosas se ha avanzado también muchísimo en la visibilidad y en los modelos de mujer. En los modelos de mujeres que son CEOs que dirigen, que llevan proyectos, que llevan galerías, que son arquitectas, que son abogadas, o sea, realmente eso está cambiando y eso, médicas, etcétera. Y eso empieza a crear un colectivo que no te empiezas a sentir tan sola, porque sí hay que mirar un poco atrás, ¿me entiendes? Y sí se ha avanzado. Yo se lo digo por mi edad, ¿no? Se ha avanzado mucho. Queda muchísimo. Por supuesto, no estoy para nada satisfecha, pero de lo que yo puedo contar de mi propia vida, de mi propia trayectoria profesional, ahora es un mundo absolutamente, completamente distinto. Entonces, claro que hay un grupo de mujeres en la gestión cultural, hay muchas mujeres en la gestión cultural que pueden de alguna manera hacer recogerte en lo que tú estás hablando y crear esa comunidad de mujeres gestoras culturales. En la administración pública sí lo hay. Sí, por favor. Sí. Sí. Artemisia, claro. MAF, ¿no? Sí. Sí, está MAP, que es Mujeres en las Artes Visuales, que es a nivel nacional. MIM está también. CIMA, que está en las mujeres en el cine. Está Marca Púrpura, arquitecta. Está Artemisia, que también somos mujeres en las artes visuales. Hay muchísimas, yo no sé quién preguntó esto. Sí. Entonces hay muchos colectivos en los que te puedes tú apuntar o venir y vamos, estamos encantadas de recibir a gente para trabajar y hemos conseguido muchísimas cosas juntas. Sí. Uh-huh. Ay, no, en ese mundo tiene que ser... No hay. No, en ese mundo No hay. tiene que ser, claro. No hay. En el mundo cultural, en tal, sí. Pero en el mundo de la mecánica, del tecnicismo, no hay ahora mismo. Entonces, preguntaba a ver si de alguna manera seguir abriendo otros colectivos hacia otros objetivos también, por otros mundos. No sé, una ramificación. Totalmente. No sé. Ahora, por ejemplo, el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que lo estamos empezando a celebrar porque la cultura está muy bien para las mujeres, pero la ciencia no, lo que tú dices, ni la mecánica, ni nada de eso. Entonces, ese es un trabajo que hay que ir haciendo y desde cada uno de los campos. Hacer 3 o 4 codos y decir, yo estoy aquí y soy una gran mecánica. Igual o mejor que mis compañeros. Y es un trabajo poco a poco, ir creando comunidades dentro de esos mundos que están tan masculinizados, que no es en el caso de la cultura, que también, porque la mayoría también en la cultura, los grandes cargos y tal, son de hombres. Hay muchas mujeres gestoras, hay muchas mujeres, pero los cargos cada vez más son hombres. Entonces, había
un estudio que se hizo en Harvard o algo, no sé si Harvard o Yale, que decía, en la Facultad de Económicas salían a lo mejor un 70% más de mujeres economistas. Y se hacía el estudio 3 años después y todos los puestos altos de economistas eran todos de hombres, de ese mismo lugar en donde salían las grandes economistas del mundo. O sea, los grandes puestos se siguen dando a hombres. Entonces, es una lucha. Te doy la razón y me imagino que en ese mundo es una lucha, pero hay que dar codazos y ocupar el espacio. Claro. Mira, nosotras, por ejemplo... Y ustedes mismas se reúnen y hacen ese... Que nosotras, por ejemplo, que trabajamos los ecofeminismos hace 15 años, que también había como una soledad brutal, no había nadie. Y no encontrábamos a nadie aquí en Canarias, pues lo que hicimos fue empezarlo, ¿sabes? Encuentros, lo lanzamos. ¿Quién quiere venirse? Tal, y empezamos a encontrarnos mujeres, a hablar y dialogar sobre los ecofeminismos. Entonces, ¿sabes? Si hay alguna rama a lo mejor específica que tú quieras trabajar o que sientes que falta, pues a lo mejor proponer a través de... Yo creo que aquí se ha repetido una palabra que hemos dicho las tres, que es relato. Es importante narrar, y por eso hablaba antes de la necesidad de hablar. Si no nos contamos, si tú no manifiestas en mujeres que puedas tener alrededor de tu entorno ese sentimiento que estás teniendo, muy difícil se va. Hay alguien que lo tiene que iniciar, pues a lo mejor te ha tocado a ti. Es difícil abrir camino, siempre las primeras son las más complicadas, pero quizás te toca. ¿Hay otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles, bueno, primero darles las gracias por lo que nos han regalado esta tarde a las tres, y quería hacerles una pregunta. ¿Cómo valorarían la representación, la visibilidad y la participación de las personas racializadas en el panorama cultural canario? Porque yo, como artista y consumidora de cultura, enciendo la tele, no veo referentes, no veo esa diversidad. Voy a museos, no veo nada sobre la historia que hay aquí en las islas referente a, pues por ejemplo, los ingenios de azúcar, etcétera. No veo esa representación y no me parece que sea fiel a lo que veo cuando salgo a la calle. Entonces quería saber su opinión sobre este tema. Eso. Sí. Evidentemente te doy toda la razón del mundo, ¿no? Es la misma cuestión que en cuanto a mujeres y colectivos. Desde luego, un colectivo son las personas racializadas. Desde GER estamos haciendo, desde el 2020, el segundo año de GER, con toda la voluntad de integrar en la programación personas racializadas, al igual que de diversidad de género, pero queda por hacer un trabajo grandísimo en ese sentido. Y también es importante que pues contar con tu relato, ¿no? Para poder hacer visible esta realidad. Sí, al final, hablando de eso, y lo vuelvo a traer al tema que antes planteabas, Raúl, en relación a qué medidas podemos poner ya de manera urgente. Yo ya siento que sobre mi espalda, es decir, ya, o sea, demasiadas luchas, demasiadas. Digo, yo ya no puedo sostener más luchas y creo que yo, por favor, sabes que súper a tope con todas las luchas sociales, pero que digo que le toca también a la institución dar un paso adelante. En las convocatorias, ¿sabes? Forzar a los programadores, y digo los programadores porque mayormente, yo por lo menos en mi experiencia, hablando de un poco lo que estaban comentando mis compañeras, que la mayoría de gestores culturales o la mayoría de programadores o jefes o directores de instituciones culturales y de empresas culturales son hombres, de forzar mediante la convocatoria a tener, o sea, a las cuotas. Es decir, si no, no va a haber cambio urgente, va a ser poco a poco, gradual, lo van a integrar a lo mejor en 5, 10 años, 20 años, pero hasta que no haya un fuerza y no te digan plan de sostenibilidad obligatoria. Hasta este momento que no ha habido un requerimiento formal, la gente no ha empezado a plantearse de qué manera estoy haciendo las cosas. Entonces, yo creo que tiene que haber también un paso de la institución de decir, oye, pero ¿y tú cómo estás incorporando a las mujeres racializadas? ¿Cómo estás incorporando la raza aquí? O sea, ¿cómo estás incorporando esta realidad
social, ¿no? ¿Qué está atravesando ahora Canarias? ¿No? ¿Cuántas mujeres racializadas tienes en tu programación? ¿Cuántas personas técnicas tienes en tu programación que estén racializadas, o que sean mujeres, o que sean, ¿no? Y yo creo que hasta que no se pongan también límites desde la institución, que es al final los que pueden mover, porque nosotras evidentemente podemos mover, pero nuestros proyectos son muy pequeños y lo hacemos y nos esforzamos y sí incorporamos todas las realidades, intentamos incorporar las realidades sociales, pero nuestros proyectos son como yo siento que son muy pequeños y la transformación es muy pequeña. Y llegados a este punto, yo creo que necesitamos realmente cambios legales porque son circunstancias muy importantes que deberíamos transformar. Sí, pero cuanto ahí antes. el papel también fundamental te doy toda la razón, hay muy poca representación de las mujeres racializadas, pero también está en el estudio de nuestra historia. En el caso, te hablo desde la Casa de Colón, nosotros hemos dado un premio para los estudios de la esclavitud, hemos hecho congresos sobre la esclavitud en Canarias, sobre los ingenios de azúcar, hemos publicado libros, o sea, hemos de alguna manera abierto una investigación para que lo que significa la negritud en el caso de Canarias, por lo menos esté estudiado, esté difundido y esté publicado. Eso nos ha parecido una obligación que hemos hecho desde el museo. Pero desde el punto de vista de acceso a la función pública o algo, ya es una cosa que no tenemos esto porque es por oposición o por lo que sea, porque nos gustaría de alguna manera que todas las comunidades estén representadas en lo que son cualquier política cultural. Pero tienes toda la razón, es un objetivo a realizar, el que la propia comunidad de las mujeres racializadas y en general y también de los hombres, porque aquí hay montones de chicos y estamos en un momento determinado donde luchar contra el racismo también, porque de alguna manera la lucha contra el racismo se tiene que hacer desde las instituciones. Y no solo en la investigación, sino en la igualdad, en la inclusión. O sea, son políticas que tenemos que tener todas incluidas en las instituciones para que poco a poco, porque ahora es realmente poco, se vaya normalizando la representatividad de las mujeres racializadas. Pero es un reto, ¿eh? Te doy la razón. Nosotros tomaremos nota desde la organización de este encuentro, de ese apunte también. Gracias. ¿Alguna cosa más o le damos un aplauso a las invitadas y las gracias y nos vamos a tomar algo? Gracias, muchas gracias.
sleeps undone. ¿Para qué vamos a mentir? Por hablar se lleva donde no hay fin. Una puerta de un más allá que me lleva donde nunca debí. ¿Para qué te voy a mentir? No quiero empezar lo que no acaba, nunca acaba, nunca acaba. Un lugar que hay más allá, donde haría lo que no quería, no quería, no quería. ¿Para qué te voy a mentir? No quiero empezar lo que no acaba. Un lugar que hay más allá, donde haría lo que no quería. Córtame la lengua, córtame la lengua, córtala que no quiero ver qué hay ahí. Córtame la lengua, córtame la lengua, córtala que no quiero tirar de mí. Córtame la lengua, córtala que no quiero ver qué hay ahí. Córtame la lengua, córtala que no quiero ver qué hay. Sleeps
y apura que se acaba. Siendo yo muchacha y niña, quise un pulido galán. Lo quise dentro del alma, lo quise y lo supe amar. Los vecinos lo han sabido y lo han mandado a enviar. Y andaba de tierra en tierra y de lugar en lugar. Si
se puede negociar. Y ahí se vino la niña en los brazos de Don Juan. Y ahí se vino la niña en los brazos de Don